Comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo poder tener tableros de control en la nube y sumar el poder de la IA, ¿sí? Hoy se está implementando la IA para absolutamente todo. Creo que todos lo utilizamos en el día a día a la hora de trabajar, pero implementarla de la manera correcta y a través de que nos ayude a interpretar nuestras métricas y a tomar decisiones es una de las cosas que más valor les va a llevar, les va a proveer a las compañías. ¿Cómo vamos a estar haciendo esto? Bueno, básicamente la idea es implementar soluciones en la nube. ¿Y por qué hacerlo en la nube y no hacerlo on-premise? Esto es principalmente por cómo funciona la nube. Básicamente lo que hacemos y en general es digitalizar nuestros servidores físicos, nuestras grandes computadoras que tenemos en la oficina o alquiladas en algún data center, las virtualizamos y las llevamos a una nube, ¿sí? Que puede ser la de AWS, puede ser, hay varios proveedores, pero lo que hacemos es de esa forma virtualizar nuestra carga de trabajo y esto nos va a permitir adaptarnos rápidamente, únicamente tener la infraestructura que necesitamos al momento en el que necesitamos, sin necesidad de tener que aprovisionar hardware y comprar hardware, y en particular nos va a permitir adaptarnos e implementar todas las nuevas tecnologías de manera sumamente rápida y de manera sumamente eficiente, ¿sí? Ahora, ¿cómo planteamos hacerlo? Lo planteamos hacer adoptando lo que es la nube de AWS. ¿Por qué? Porque las empresas líderes están en este ecosistema. Y las empresas líderes del sector, estamos hablando de Shell, de Vista, de YPF, que creo que es nuestro cliente principal o el cliente que todos queremos, están utilizando hoy Amazon. Y en Amazon están desplegando toda su infraestructura, no solamente de cómputo, sino principalmente de datos, para poder almacenarlos, para poder tenerlos listos para consumir y en particular para poder analizarlos y que esto se pueda hacer desde cualquier lado. Entonces, ¿cómo funciona? Como dijimos, vamos a virtualizar nuestros servidores físicos, todo lo que es el almacenamiento, redes, cómputo, lo vamos a llevar a la nube y lo que vamos a estar convirtiendo de esto ya desde el punto de vista financiero es gastos de capital en gastos operativos, es decir, CAPEX en OPEX, lo cual también nos va a traer un beneficio desde el punto de vista de cómo se aprovechan nuestros recursos y cómo se aprovechan nuestros assets, nuestros bienes, ¿sí? De manera tal de que no pierdan valor, sino que siempre mantengan su valor y solamente tengamos costos operativos y no eventualmente algo que no vale nada y que lo voy a tener que cambiar y voy a tener que reinvertir permanentemente. Como dijimos antes, nuestro principal cliente, que es YPF, ya adoptó la nube, ya lo hizo en AWS. Para finales de 2022 ya había migrado el 75% de su plataforma a la nube y en particular para 2030 YPF espera que el 75% de su plataforma ya esté alojada en la nube. Es decir, que prácticamente el 100% de su carga de trabajo esté en la nube. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque lo están usando como acelerador. Creo que todos han visto lo que es el centro de mandos que tiene YPF en Puerto Madero. Este centro de mandos está montado sobre AWS y creo que sería el sueño de poder tener todos nuestros pequeños centros de mando. Y ahí vamos a ir. La demo de hoy, que la vamos a ver en un ratito, justamente habla de esto. Cómo montar mis tableros de control, cómo conectarlo con toda la información que tengo y cómo puedo ver y tomar decisiones sobre esta información en la nube de manera tal de que mis decisiones estén basadas en datos, ¿sí? Bien, importante, no venimos a reemplazar los equipos que hoy tienen, no venimos a reemplazar la forma de trabajo que tienen, sino que lo que venimos a hacer es potenciar, respaldar y proteger todos estos procesos y estos sistemas de trabajo. ¿Cómo? Implementando tecnología que nos permite dar ese segundo paso, seguir
digitalizando o no, ya que varios de ustedes, como bien dijeron, ya estaban en cierto estadio de digitalización, y aprovechar este trabajo que hemos hecho de digitalización, que para cualquier empresa es un esfuerzo, aprovecharlo y capitalizarlo de la manera más rápida y más positiva posible, es decir, poder tener un retorno de esa inversión cuanto antes y de la mejor manera. Para esto tenemos varios ejemplos que ya utilizan la nube de AWS. Como les decía antes, teníamos YPF, tenemos Shell, Petrobras también utiliza la nube de AWS, Repsol, Halliburton. Estoy seguro que si alguno de ustedes utiliza los servicios de Halliburton, se habrán encontrado con que la mayoría ya se desplegan directamente en cloud, y la primera propuesta es desplegarlo en cloud por una cuestión de que es mucho más fácil eh, eh, incrementar o hacer crecer esa infraestructura o implementar cambios en la nube que on-premise. Pero generalmente cuando hablamos sobre nube tenemos algunos paradigmas a los cuales tenemos que trabajar y mencionarlos para romperlos. Entonces, lo primero que pensamos en nube, en especial cuando estamos hablando de trabajo de campo, es que en zonas remotas no tenemos conectividad estable, y que la nube entonces no me sirve porque pierdo conectividad. Hoy por hoy creo que ya todos utilizamos o hemos utilizado en algún momento Starlink. Esto lo soluciona. Hay otras soluciones, de hecho AWS está planificando y anunció de manera pública que va a estar lanzando su servicio de Internet satelital, con lo cual nos permite, si se quiere, independizarnos de lo que serían las conexiones físicas, como puede llegar a ser una telefónica o un servicio de Internet, sino que ya lo podemos hacer directamente con una conexión satelital. Si yo tengo mi laptop y mi antenita de Internet satelital, yo ya puedo conectar ese campo de trabajo con la nube y ya puedo comenzar a enviar mis datos. Y si no, tenemos todo lo que es el servicio de cobertura de datos celular, y además tenemos la posibilidad de trabajar de manera tal de que los datos se sincronicen una vez que tengamos conexión con la nube, lo cual no es menor, porque si llegase a haber una interrupción de servicio de Internet por una gran tormenta, por ejemplo, estos datos se van a seguir almacenando, y cuando los podamos subir a la nube, los vamos a poder consultar y los vamos a poder trabajar sin ningún inconveniente. Por otro lado, los servicios cloud son caros. Este es un paradigma que ya se ha roto hace varios años. Es importante entender que en la nube solamente pagamos por lo que utilizamos. No tenemos que tener un disco de 600 terabytes porque planificamos que en los próximos 3 años vamos a ir a crecer a ese volumen de datos. Ni de 2 ni de 5 terabytes. Si hoy mis datos ocupan 50 gigas, voy a estar pagando y utilizando solamente 50 gigas de almacenamiento, que no necesariamente tienen que ser en un disco, como sí pasa en mi data center y con mis servidores físicos. Tengo otras opciones que incluso tienen mejor desempeño, muchísima más resiliencia, quiere decir que si pasa un fallo, la disponibilidad la sigo teniendo backupeada y la sigo teniendo disponible, y en particular muchísimo mejor costo, al punto de que hay soluciones en donde el terabyte cuesta menos que una buena pizza en cualquier restaurante. Estamos hablando de alrededor de 20 a 25 dólares por un terabyte de almacenamiento que puedo capturar automáticamente e utilizar automáticamente. Y si quiero hacer backup, resguardo de mi información, estamos hablando de 0.00253, estamos hablando de una fracción de centavo de dólar por gigabyte, lo cual es sumamente económico. ¿Cómo lo utilizamos? Y la forma en la que lo utilizamos es la clave, porque tener toda esta información disponible y no utilizarla no tiene mayor sentido. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo rápido, sencillo, pero súper útil de cómo podemos utilizar todos estos datos y tomar decisiones basadas en datos. Y finalmente, migrar a la nube es complejo y nos frena la operación, o va a implicar que tengamos que parar la operación. Hoy por hoy las migraciones a la nube se pueden hacer sin necesidad de detener las operaciones. Se pueden hacer
de manera gradual, por partes y por etapas, garantizando de que el impacto en el negocio sea mínimo o incluso nulo. Así que trabajando con expertos, trabajando con consultores certificados como somos en TeraCloud, van a poder lograr este objetivo sin ningún problema. Pero vamos a hablar sobre cuáles son los desafíos que tenemos. Ya dijimos, vimos cuáles eran los paradigmas, hicimos un pequeño resumen sobre qué es la nube y de qué se trata, empezar a utilizar los servicios en la nube. Y vamos ahora perdón, ahí estamos. Vamos a hablar sobre cuáles son los desafíos que tenemos. Hoy por hoy tenemos desafíos de cumplimiento regulatorio y auditorías operativas. Hasta el año pasado se estaba sugiriendo que se disponibilicen los datos, que estén listos para que se puedan auditar. Ya este año empieza a ser una exigencia del lado de los proveedores que ya tengamos nuestros datos disponibles y que puedan hacer auditorías sobre cómo trabajamos con esos datos. E incluso legislaciones en la región están avanzando muy fuerte y muy rápidamente de cómo se trabajan y cómo se protegen esos datos. Y aquí en Argentina ya hay un proyecto que se está trabajando en lo que es protección de datos. Así que es sumamente importante que estemos atentos a lo que es el cumplimiento regulatorio y nos adelantemos a todo este marco regulatorio de manera tal de asegurarnos de que cumplir no va a ser algo traumático, sino que es simplemente seguir trabajando como venimos trabajando hasta ahora. Por otro lado, tenemos el crecimiento explosivo de datos. Hoy con todo lo que es la telemetría, los sensores de IoT, todo lo que son los datos de SCADA, el volumen de datos es muy grande. Poder manejarlo, poder administrarlo, poder aprovecharlo, implica un esfuerzo importante de nuestro equipo, lo cual nos va a generar tengamos que trabajar de manera ordenada y tener nuestros sistemas listos para poder aprovecharlos y utilizarlos. Finalmente, lo que es la falta de eficiencia en toda la cadena de valor. Hace unos meses estábamos hablando del precio del petróleo, con toda la crisis que ha habido en Medio Oriente. Hoy el precio del barril no es un gran problema porque está en precios récords, pero hasta hace unos meses atrás, finales del año pasado o principios del último Q del año pasado, el barril rondaba los 50, 55 dólares, 60, y ya estaba comenzando a rozar ese límite que tiene la explotación de vaca muerta, que es el límite por ser un tipo de explotación Shell, en donde los costos del barril de petróleo, si bajan demasiados, requieren que mejoremos nuestra productividad. Y para eso necesitamos tener datos que nos permitan identificar a dónde podemos mejorar nuestra productividad, a dónde podemos mejorar nuestra eficiencia de manera tal de que la cadena de valor completa, el circuito completo de extracción y comercialización, transporte y comercialización, sea rentable para todos y que tenga continuidad este negocio y no quedemos fuera del mercado como industria. Y bajándolo a cada una de nuestras empresas, que no quedemos fuera del mercado como proveedor, que no quedemos fuera del mercado como productor, ¿sí? Esto es súper importante y para eso necesitamos entender qué está pasando, cuándo y dónde está sucediendo, y para eso lo que necesitamos son los datos. Básicamente, el operar en la nube lo que nos va a permitir es reducir el tiempo muerto de incidentes, sumando automatización, entendiendo mejor cómo es nuestra operación y qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Nos va a permitir reducir las interrupciones, proteger nuestros datos, proteger nuestra infraestructura de distintas amenazas, operar de manera más segura y tener un impacto directo en lo que son nuestros costos, ¿sí? Que es básicamente convertir costos de capital en costos operativos, optimizándolos y reduciéndolos de manera tal de que estemos pagando solo por lo que necesitemos y no por lo que estimamos que vamos a necesitar, ¿sí? Para esto, planteemos tres estadios, ¿sí?
El primero es poder almacenar nuestros datos en la nube, llevar esta información a la nube. El segundo es generar un sistema de gestión de los datos, es decir, organizar y ordenar estos datos para que sean consumibles y para que tengan su ciclo de vida bien definido y podamos administrarlos de manera inteligente y preferentemente de manera automática para no tener que incluir horas de trabajo para gestionarlo, como sí sucede con las infraestructuras on-premise. Y finalmente poder visualizar, hacer un análisis y tomar decisiones basados en datos. En esta última etapa, perdón, es donde se incluye o donde entran a jugar los tableros en la nube, la inteligencia artificial, la generación de informes, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver en unos minutitos nomás en nuestra demo. Pero vamos a hacer una muy breve introducción sobre qué son los tableros en la nube y qué beneficios nos traen. Los tableros de control, todo el mundo los conoce, son tableros que nos van a permitir entender cuál es el desempeño de nuestro negocio y cuáles son nuestros principales KPIs y cómo se viene desarrollando nuestro negocio en tiempo real. Ahora, tenerlos en la nube nos da la ventaja de poder consumirlos desde cualquier lado, por un lado, y al mismo tiempo actualizarlos permanentemente de manera tal de que la información esté disponible y lista para ser utilizada por cualquiera de nuestro equipo. Y que también podamos evolucionar estos tableros de manera sencilla, que podamos sumar nuevos KPIs, sumar nuevas comparaciones, nuevos cuadros y, ¿por qué no?, sumar inteligencia artificial para que nos ayude a hacer análisis sobre esta información, nos ayude a generar reportes, nos ayude a generar automatizaciones, en donde quizás veamos un indicador que está fallando y automáticamente le podemos asignar una acción que puede ser crear un ticket o crear un plan de acción o lanzar una alerta a tal o cual equipo. Entonces, básicamente nos van a brindar visibilidad en tiempo real, vamos a mejorar los tiempos de respuesta, porque nuestra información va a estar disponible permanentemente y actualizada. Vamos a reducir los costos operativos, ya que eliminamos todo lo que es la infraestructura local para poder visualizarlo y solamente pagamos por lo que necesitamos. Podemos comenzar pequeñito para luego expandirlo y hacerlo algo más grande y más importante. Y finalmente nos va a dar la posibilidad de escalar y colaborar. Vamos a tener la posibilidad de compartir esta información y darle acceso a esta información a todos los departamentos sin necesidad de grandes desarrollos. Y además, algo no menor, vamos a tener la posibilidad de evolucionar esta carga de trabajo, evolucionar el cómo consumimos estos datos. Entonces, podemos comenzar con un tablero en la nube. Luego automatizamos y sumamos inteligencia artificial. Luego hacemos machine learning sobre estos datos para empezar a tener un mayor volumen una mejor calidad de entendimiento de qué es lo que está pasando con nuestra información y cómo podemos aprovecharla mejor. Podemos hacer BI basado en inteligencia artificial o BI profundo. El mundo empieza a expandirse de una manera muy interesante. ¿Y por qué no? Podemos dar acceso, porque acuérdense que habíamos hablado de que nuestros datos iban a estar disponibles para poder compartirlos con nuestro proveedor o con el ente regulador. Podemos dar acceso para que vean, analicen nuestros datos y vean que realmente como proveedor o realmente como empresa extractora estoy no solamente cumpliendo, sino que tengo un proceso de protección de datos, de almacenamiento de datos con ciclo de vida y tengo un proceso de poder trabajar sobre cómo aprovechar mejor estos datos. Y esto me va a permitir que nuestros clientes y el ente regulador nos pueda llevar adelante mejoras desde sus procesos que nos haga partícipes y, ¿por qué no? Por supuesto, darnos más negocio, que es lo que buscamos. Pero todo esto lo vamos a ver en un minuto en la demo. Ahora, ¿por qué hacerlo con TeraCloud?
somos una consultora cloud con 10 años de experiencia en el mercado. Tenemos más de 50 certificaciones. Trabajamos con pequeñas y medianas empresas, trabajamos con empresas enterprise, trabajamos con empresas altamente reguladas, trabajamos con la industria de la minería, con la industria de la logística, con la industria de, obviamente, el petróleo y el gas, o sea que tenemos experiencia en el rubro, tenemos experiencia en industria, no solamente en el mundo digital o en las empresas de software, y trabajamos sobre las mejores prácticas. Más del 98% de nuestros clientes están conformes y hemos trabajado en este tiempo con más de 100.000 horas y en más de 12 países diferentes del mundo, con operaciones en Estados Unidos, en Centroamérica, en Argentina, en Chile, en Europa y principalmente con nuestro equipo basado en Argentina e incluso tenemos parte del equipo en Neuquén, para aquellos que vi que estaban por ahí por la zona de Neuquén y del sur. Así que nuestro equipo es prácticamente local. Pero vamos a lo que realmente vinimos a ver todos, que es la demo. Acá ya vemos nuestro tablero y comenzamos con la demo, que es lo que todo el mundo quería. Pero antes de esto y antes de que empecemos a verlo, ¿cómo vienen? ¿Venimos bien? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar en la parte de preguntas y respuestas, Q y A, para que podamos verlo y trabajarlo. Bien. Allá vamos. Comenzamos entonces. Bien, todo claro, bien, bien, bárbaro. Creo que tenemos un pequeño delay por internet, pero los voy siguiendo. Bueno, vamos a ver nuestro tablero. Acá tenemos nuestro tablero de mando. Lo primero que podemos ver aquí es lo siguiente. Tenemos distintos KPIs. Esto, en base al feedback que tuvimos en nuestro último webinar, lo hicimos bastante grande para que se pueda ver en la pantalla a través del webinar, ¿sí? Pero cuando ustedes lo estén haciendo, vamos a trabajar con dimensiones y con resoluciones que sean cómodas para ver dentro del tablero. Entonces, si ustedes hoy lo ven en la pantalla en mi navegador, van a decir, uy, pero eso está súper grande, puedo ver solamente partecitas chiquititas. No, esto se puede trabajar, se trabaja. Ahora lo hicimos grande para que se pueda ver mientras yo estoy compartiendo la pantalla y que se interrumpa lo menos posible con, por ejemplo, mi cámara y se puede ver lo mejor posible en el streaming. Pero todo esto se trabaja. Y esta improlijidad que ven ustedes aquí, más grande, más pequeño, con negrita, sin negrita, es simplemente para mostrar que el formato se puede hacer en base a lo que ustedes deseen o necesiten como equipo. Esto, por más que tiene datos reales y está trabajado con datos reales, está hecho para mostrar las distintas capacidades que tiene esta herramienta. Así que, mencionadas las salvedades, vamos a mostrar aquí. Tenemos distintos KPIs. Importante, estos KPIs que ustedes ven aquí, que son estas 5 cajitas, pueden ser calculados. Es decir, no necesariamente yo tengo que tener el dato en mi base de datos que sea disponibilidad promedio, o en mi data lake, o en mi data warehouse, o en mi fuente de datos, que ya vamos a ver que en este caso y para este ejemplo, nuestra fuente de datos es un CSV, ¿se alcanza a ver ahí? En donde tenemos toda una pequeña base de datos, un extracto, una consulta de una base de datos para poder tenerlo aquí. La información está anonimizada, pero es información real. Y como les decía, esto puede estar operado. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que aquí tenemos filtros, en donde los filtros pueden ser, esto es un análisis de cuadrillas de mantenimiento de un ducto y sus distintos tramos. Y aquí tenemos, por ejemplo, las distintas cuadrillas que tenemos para el análisis o que han estado trabajando. Los distintos tramos en los cuales se han estado trabajando. Las fechas en las que tenemos datos e incluso aquí podemos ver cuántas cuadrillas queremos ver en este análisis, ¿sí? Entonces supongamos que yo solamente quiero ver el ducto 1 o el tramo A, perdón. Fíjense que se recalcularon
todos mis indicadores para reflejar los datos del tramo A. O puedo ver el tramo A y el tramo B y se recalculan todos los datos de manera tal de que yo tenga información con campos calculados y no solamente información estática que esté reflejando desde mi base de datos. Incluso si yo necesitase operar distintos indicadores de mi base de conocimiento, de mi base de datos, no sé, tiempo de trabajo sobre cantidad de personal incluido, tiempo promedio de trabajo sobre personal involucrado promedio, también lo puedo hacer, también se pueden operar y lo puedo convertir en el KPI que yo necesite. O sea que es 100% versátil. Y después tenemos distintos gráficos en donde podemos combinar distintas métricas. Aquí podemos ver que estamos combinando métricas, la métrica de cumplimiento de Service Level Agreement y tiempos de respuesta. Y puedo trabajar interactivamente con estos gráficos y decir, ok, quiero ver solamente un mes. Entonces me voy a ir a junio de 2025 y lo vamos a poner hasta por aquí. Junio, 3 de junio. Y puedo ir moviendo y viendo con un mes cómo se va comportando mi desempeño. Fíjense que siempre voy a estar trabajando, en este caso, perdón, no es un mes, estoy hablando de mayo, junio y julio, con un trimestre, ¿sí? Con mi información. De nuevo, si quiero filtrar solamente por ver qué hizo la cuadrilla 104, los gráficos también me van a traer la información únicamente de la cuadrilla 104. Vamos a poner todas las cuadrillas, así tenemos mayor información. Fíjense la velocidad a la que actualiza los datos. El tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Gráficos de barras horizontales, verticales. De nuevo, fíjense que aquí tenemos promedio de Service Level, de cumplimiento de Service Level Agreement por tramo. Es decir, toma el dato del cumplimiento por cuadrilla, identifica cuál es el tramo y calcula el dato para poder darme la información que yo estoy buscando o estoy necesitando, ¿sí? Y lo mismo hace con las cuadrillas. En este caso estamos hablando de disponibilidad. Podemos ver las cuadrillas y como acá tenemos 20 cuadrillas, nos desplazamos viendo toda la información. Se trabaja de manera muy sencilla. Importante. Ver resumen de los datos. Acá yo puedo extraer un resumen de los datos con un cuadro. Puedo exportar el escenario, exportar a CSV y bajar el elemento y copiarlo como código para poder insertarlo, por ejemplo, en una página web en la cual esté trabajando y quiero insertar esta información. ¿Sí? Fantástico. Denme un segundito que cerramos acá. Bien, continuamos. Hasta aquí ven la versatilidad que va teniendo el cuadro. Tenemos una pregunta. Entiendo que las empresas están llevando todas sus operaciones a la nube, pero en términos reales, ¿qué porcentajes de empresas proveedoras todavía no se han sumado a la nube aproximadamente? Y la otra, Federico, déjame terminar la demo y le respondemos al final a la pregunta, ¿sí? Me parece súper interesante tu pregunta y la vamos a estar respondiendo, pero déjame por favor que lo podamos hacer al final, ¿sí? Para poder terminar la demo. Si tienen alguna pregunta, hagan como Federico, vayan poniéndola y vamos respondiéndola. Tenemos también la posibilidad de agrupar datos, como podemos ver aquí, por tramo, vamos a ver cuáles son las cuadrillas, combinarlo con gráficos de torta. De nuevo, toda esta información está basada en los datos de nuestra base de conocimiento, que en este caso es un CSV, con la información de que han hecho estas cuadrillas
en general o en estos periodos de tiempo, pero suelen ir agrupando y trabajando de manera que la vayamos necesitando. Después tenemos la cantidad de incidentes por día. Aquí es muy importante entender de que no solamente podemos trabajar cuando diseñamos con el gráfico en los colores y en cómo mostramos la información, sino que también podemos trabajar en las unidades e ir convirtiendo estas escalas, tal cual como lo haríamos, por ejemplo, salvando las distancias en un gráfico de Excel, para poder visualizarlo de la manera más conveniente. Ahora vamos a ver, dentro de lo que es el desempeño por cuadrillas, algunos datos o algunos gráficos más interesantes. Habíamos visto los KPIs. Esto, como les decía, es un tablero que es el tablero que usamos productivo, así que algunos datos o algunos gráficos están repetidos. Fíjense que tenemos datos aquí ya siempre desde la perspectiva de las cuadrillas. Tenemos gráficos de puntos. Fíjense cómo acá ya empezamos a comparar métricas con, en este caso, gráficos de puntos. Y tenemos el costo de mantenimiento comparado con la cantidad de tareas completadas. Y estos, de nuevo, son campos calculados en donde está contando la cantidad de tareas totales y está analizando el costo total de mantenimiento de cada cuadrilla para poder entender dónde estamos parados y poder hacer análisis sobre nuestro desempeño. Acá, como decimos también, por cuadro, por tramo, cuáles son las tareas para entender, junto con estas cuadrillas y qué costo tuvieron, entender por tramo cómo estuvo. Y esto es el campo de mapa de temperatura, lo cual es sumamente interesante desde el punto de vista de que en una vista rápida podemos entender y saber dónde están nuestras oportunidades. En este caso estamos comparando el costo promedio de mantenimiento, importante tener en cuenta que es el costo promedio, por cuadrilla y el tramo. Entonces yo veo que la cuadrilla 101 tuvo un costo promedio de $4.534 y por eso está oscuro, pero de repente veo que la cuadrilla 13 tiene un costo promedio de $512 o la 18 de 1.144. Entonces, ahí puedo empezar a analizar y puedo empezar a ver de manera muy rápida, teniendo aquí todos los datos y toda la información de qué es lo que sucedió en cada caso, para entender por qué esta cuadrilla tiene un costo mayor de operación que las otras. Puedo empezar a ver qué tareas tengo asignadas, cuáles no, y empezar a sacar mis conclusiones. Importante para tener en cuenta, más gráficos como lo habíamos visto, también está disponible nuestra vieja y querida tabla. Creo que a todos nos sirve más de una vez tener la información en una tabla. Y fíjense que acá ya podemos personalizar también lo que son los datos que quiero ver dentro de mi tabla o no. Esto lo estoy haciendo todo con mi usuario de visita. Entonces yo puedo personalizar de alguna forma lo que son mis datos como visualizador o como analista, qué es lo que estoy viendo y qué es lo que quiero hacer. Por supuesto, siempre podemos exportar a los distintos formatos. Y después también podemos empezar a trabajar y empezar a hacer un análisis previo a lo que sería nuestro análisis formal o nuestro análisis personal. Podemos empezar a cruzar información de distinta índole dentro de nuestras bases. Si tenemos más de una fuente de información, cruzar distintas fuentes de información y empezar a tener gráficos y indicadores que nos permitan tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense que ya le dijimos directamente, tomemos el personal asignado, comparemos el personal asignado versus las tareas, cantidad de tareas completadas. Pero tomemos el top 7 superior de personal asignado, o sea, con mayor cantidad de personal asignado, y el top 50 de tareas completadas. Lo mismo con la presión. Entonces, fíjense aquí cómo podemos comparar o tener información sobre cómo la presión del tramo,
o la presión del ducto afecta el costo de mantenimiento o incluso la temperatura. Ven que estamos empezando a comparar indicadores que tengo la información eh, indicadores con distintos indicadores de distintas fuentes, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta de Lautaro. ¿Qué compatibilidad tiene integración? Compatibilidad de integración tiene con PI System. Lo vamos a ver en un minutito cuando terminemos la demo, Lautaro. Entonces ya podemos empezar a tomar decisiones y hacer comparaciones de métricas, ¿sí? Aquí tenemos otro tipo de gráfico, que son los gráficos de área. De nuevo, con los filtros podemos encender o apagar el área que nos interesa analizar. Y de nuevo, combinando distintas métricas, podemos aprovechar los gráficos de los distintos tipos de gráficos. Este es muy interesante, que no lo habíamos visto hasta aquí, y nos muestra cómo es la distribución de horas por cada uno de nuestros tramos, entendiendo cuál es el máximo, cuál es el T1, T2, T3, el mínimo y cuál es la mediana, y poder entender en base a los tramos, o lo podríamos también analizar por cuadrilla, cómo se están distribuyendo las horas de trabajo y por qué. Bien, hasta aquí simplemente gráficos, BI simple, rápido, se actualiza rapidísimo, está disponible 24/7 y permanentemente. Pero ¿qué pasa con los análisis? Vamos a hacer... Marcos, te voy a pedir si podés pasar mi cámara hacia la izquierda. Y creo que... Ahí está, muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque quiero que vean esto. Tenemos un botón que dice crear y aquí nomás tenemos un resumen ejecutivo, una historia de datos o un escenario. Vamos a tomar como ejemplo, para estar dentro de los tiempos, el resumen ejecutivo. Automáticamente, estando en esta vista, yo le estoy diciendo a mi tablero, que incluye inteligencia artificial, que me cree un informe ejecutivo sobre el análisis de tendencias. Entonces, automáticamente, fíjense que me analiza los datos y me da 4 bullet points, que aquí lo hizo en inglés, pero debo tener algo mal configurado en la parte de IA, pero se puede hacer en español sin problema. Ya lo vamos a ver ahora con el chatbot, que sí está seguro en español. Me está dando el resumen ejecutivo. Si yo me voy al desempeño por cuadrilla y le pedimos que nuevamente me hagan un resumen ejecutivo, me va a dar el resumen de esta vista. Entonces, por cada una de las vistas y de manera súper rápida, yo voy a poder tener los highlights o los puntos importantes a trabajar o a tener en cuenta con generado por IA de manera súper rápida. Entonces, Gastón, hacer un análisis por cuadrilla rápido para entender dónde estamos parados para la reunión de performance que tenemos en unos minutos. Bárbaro. Yo ya voy a tener con esto mi guía de cómo trabajar y cómo ver los datos. Y si no, puedo hacer una historia de los datos, en donde esto ya requiere de varios pasos, pero puedo hacer mi historia identificando cómo voy a contar la historia de estos datos, obviamente apoyado por IA y explicándole qué es lo que voy a querer hacer. Pero vamos a algo un poquito más personalizado o 2.0. Podemos crear nuestros asistentes personalizados, dándole características, explicándole cuál es el sentido del asistente. Entonces puedo tener un asistente que me haga análisis desde el punto de vista financiero, otro asistente que me haga análisis desde el punto de vista operativo, otro asistente que haga análisis y que tenga acceso a búsqueda en la web para poder hacer benchmark, por ejemplo, de mis datos o mi desempeño respecto a la media de mercado, me traiga ejemplos de la media de mercado. Le puedo sumar nuevos documentos como PDF, Excel, etcétera, para, como datos adicionales para el análisis, pero en este caso vamos a hacerlo bien sencillo, o vamos a hacer que no tenga acceso a internet, que use los datos y como fuente de datos mi tablero, y le voy a preguntar, le voy a decir que identifique
Identifica. Y aquí voy a escribir mal, con errores de ortografía, con errores de redacción y con errores de tipeo, para que vean que efectivamente en español también entiende bastante bien. ¿Cuál es la cuadrilla con peor desempeño? Indícame por qué y crea un plan de acción. Bien, creo que ahí me equivoqué bastante como para complicarle la vida. Vamos a ver. Fíjense algo importante. Nos va diciendo paso a paso qué es lo que va haciendo y qué es lo que está trabajando. Entonces, van a ver que al margen de que responde rápido, voy a poder entender en cada uno de los pasos qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Incluso me permite ampliar estos datos y ver qué está haciendo en cada uno de los pasos. Porque esto nos va a permitir después, si el resultado no es el que yo espero, poder agarrar y pedirle que vaya un poquito más allá, que trabaje sobre los pasos que llevó adelante y que me dé una mejor respuesta y un mejor resultado. ¿Sí? Aquí está corriendo código sobre la base de datos para poder hacer todo este análisis y sobre la información del tablero. Y fíjense que ya empezó a redactarme mi respuesta y me dice de que se excluyó a la cuadrilla 100 del análisis porque solamente registra 3 tareas. Fíjense que esto yo no se lo propuse, pero identificó que es una buena, es una buena práctica excluirlo porque no tiene mayor sentido el poder levantarlo, el analizarlo respecto al desempeño de las otras, y que la cuadrilla con peor desempeño es la 104. ¿Sí? Aquí hace un resumen ejecutivo de por qué es la peor cuadrilla, nos da los indicadores de la cuadrilla respecto al general. Siempre lo podemos bajar, lo podemos copiar, lo podemos exportar. ¿Cuáles son los problemas críticos que se identifican? En este caso, costo por tarea es casi el doble del promedio y que tenemos que los incidentes son 108% por encima del promedio y es la que peor cumple respecto a lo que es el SLA. Nos da un plan de acción, que incluso ya nos lo da por fuera, es decir, nos da para poder copiarlo, sabiendo de que muy probablemente necesitemos este plan de acción, y nos indican de dónde provienen los datos. Y nos propone crear un documento doc para el plan de acción, ver el desempeño de la cuadrilla 104 por tramo o hacer una comparativa con las cuadrillas top. Fíjense que ya empezamos a interactuar, empezamos a trabajar, prácticamente tenemos nuestro asistente de análisis de la información. ¿Sí? Bien, hasta aquí llegó nuestra demo. Esta es la pata de IA que podemos sumarle. Fíjense que es importante que cómo nos da soporte de manera sencilla, cómo nuestro análisis de datos pasa a un segundo nivel y en particular que nuestros datos quedan dentro de nuestro control. Yo puedo exportar mi tablero y hacer este trabajo con ChatGPT, ¿sí? Puedo exportar mis datos y dárselos a cualquiera de los LLM, GPT, Claude, Gemini, cualquiera, sí. Pero importante, los datos los estoy poniendo públicos. Estoy dando el mayor asset, el mayor capital de mi empresa, que son los datos y cómo estoy trabajando, a algo público, una inteligencia artificial pública. Además de que no tengo historial. Con esto tengo historial, puedo guardar, incluso puedo generar automatizaciones, es decir, me gustó el plan de acción que hicimos, ahora trabajemos para que este plan de acción se convierta en un accionable y yo todos los meses pueda venir y decir, hagamos el análisis de cuadrillas de todos los meses y me dé la cuadrilla con ese criterio que necesita ayuda, cuál es el plan de acción que vamos a llevar a cabo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que
Perdón, y todo esto trabajando dentro de nuestra infraestructura en AWS, siendo dueños de los datos, sin que pueda acceder ni siquiera AWS a esos datos, sino que son míos, se procesan internamente con mis servicios y no estoy compartiendo la información con un tercero en ningún momento. Esto es súper importante para poder proteger mis datos y al final del día para poder proteger mi negocio. Perfecto. Vamos a ir entonces a lo que es nuestra sección de... vamos a responder rápidamente. Déjenme ver si las preguntas están relacionadas con los tableros o con información en general, y si no, lo vamos a dejar para la parte de preguntas y respuestas. Una pregunta sería que detecte oportunidades de mejora. Lo podemos hacer. Detectar oportunidades de mejora a nivel general de cómo operan las cuadrillas. De nuevo, con errores, con una doble O ahí, todo con minúsculas, sin signos, sin nada, para que pueda interpretarlo y esforzarse un poquito. ¿Cómo se suben los datos a la base de datos? Excelente pregunta, Ricardo. No es una base de datos, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es generar un data lake en donde se nutren estos datos, data lake o data warehouse, dependiendo qué es lo que necesitemos por el tipo de datos, donde se nutre ese data lake y ya los tengamos listos para el consumo. No solamente para consumirlos desde un tablero, como lo estamos haciendo acá, sino que también se puede consumir para hacer machine learning, para generar soluciones con IA sobre esos datos, etcétera, etcétera, ¿sí? Los datos se adjuntan. Fíjense que tenemos distintas opciones. Acá podemos conectar repositorios de Drive, podemos conectar planillas de distintos tipos e incluso, por supuesto, conectar lo que son los data lakes, que es como nosotros recomendamos tener todos los datos, o los data warehouse. Fíjate, aquí, ¿quién me había preguntado? Guillermo. Aquí tenemos las oportunidades. Primera oportunidad, harta correlación de incidentes, costos y Service Level Agreement. Hallazgos, los incidentes son el factor raíz que disparan costos y contribuyen al cumplimiento de SLA. Reducir incidentes tiene un efecto multiplicador en toda la operación, básicamente mantenimiento preventivo, que acá lo sugiere, enfocado en las 5 cuadrillas con mayores incidentes. Mantenimiento preventivo para las cuadrillas 104, 108, 116, 112 y 120. Y la segunda oportunidad, concentrar las cuadrillas de peor desempeño, nos las identifica y en qué tramo. Dice, el tramo D tiene el costo más alto y concentra 4 de las 5 cuadrillas con problemas en todas sus métricas. Esto sugiere que el tramo tiene condiciones operativas más difíciles o que las cuadrillas asignadas necesitan refuerzo. Fíjense cómo aquí sí nos dio una respuesta operativa directamente, que es decir, ok, estas cuadrillas no están funcionando o este tramo es demasiado complejo para estas cuadrillas, se sugiere el cambio. ¿Sí? Bien. Creo que con eso pudimos ver el desempeño que tenemos. Vamos a ver entonces, lo ponemos un poquito más grande, ¿qué es lo que logramos entonces con el tablero de control? Visibilidad completa de nuestro negocio, decisiones de tiempo real y basadas en datos, reducción de costos operativos, porque fíjense que hasta mejoramos nuestro desempeño a la hora del análisis, mejoramos la productividad del equipo de operaciones y las discusiones se van dando en base de... ahí lo volvemos a ver, Ricardo, el tema de la suba de datos. Las discusiones se van dando en base a datos y a análisis que se hacen mucho más rápido que si lo hiciéramos de manera manual. Escalabilidad y colaboración. Fíjense que lo podemos hacer entre distintos departamentos, con distintas visiones. Incluso podemos designar distintos agentes y configurarlos de manera tal de que los vean desde distintas maneras.
y desde distintos enfoques. Y tenemos la posibilidad de escalar sumando nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, que nos permita continuar evolucionando. Y sumar todo lo que es IA generativa, no solamente para tener un chatbot que nos ayude a tomar decisiones y analizar, sino generar análisis predictivo, por ejemplo, automatizar alertas, podemos automatizar informes, que es el ejemplo de automatización que vimos, etcétera, etcétera, porque después todo esto podemos generar flows en donde si tengo los datos de los incidentes que fueron afectados por herramientas que no estaban en el estado correcto y puedo identificar cuáles son esas herramientas, lo que podemos hacer es identificar cuáles son esas herramientas y que se cargue un ticket automáticamente para que se resuelva ese inconveniente en esas cuadrillas, cuando salte la alerta o cuando lo veamos identificar. Tenemos ahí, veo que están apareciendo un par de preguntas más, las vamos a repasar en un minutito. ¿Sí? ¿Qué se van a llevar de esto? Veo que hay varias preguntas de cómo conecto los datos, lo vamos a estar viendo en un minutito, cómo evoluciono, cómo lo implemento. Bueno, acá lo que les ofrecemos es una sesión 1-a-1, sin costo, con uno de nuestros expertos, voy a estar participando yo también, por supuesto, para entender qué es lo que necesitan, cómo lo van a implementar y de esa forma poder trabajar juntos en un proyecto para implementarlo. Si ustedes escanean este QR que aparece aquí abajo, van a poder acceder a un calendario y agendar una cita para tener consultoría totalmente gratuita en donde vamos a poder ver cada caso particular, ¿sí? Respecto a lo que es el tablero que están necesitando. Y vamos a ir a las preguntas que teníamos por acá. Voy a arrancar por la primera, voy a llegar a las otras, no se preocupen. Nos vamos a tomar los últimos minutitos. Arrancamos 5 minutos más tarde, así que yo creo que en máximo 5 o 10 minutos terminamos, principalmente en responder las preguntas. Bárbaro. La primera pregunta era de Federico. Entiendo que las empresas están llevando todas sus operaciones a la nube, pero en términos reales, ¿qué porcentajes de empresas proveedoras todavía no se han sumado a la nube aproximadamente? Y la otra pregunta es si con el sistema SCADA se puede integrar previamente con datos de campo mediante LoRaWAN y LoRaWAN y después cuando se tenga acceso enviarlo todo a cloud. ¿Se puede integrar fácilmente? Sí, exactamente, Federico. Y esa es la razón por la que, arranco por esta última parte, esa es la razón por la que consideramos la mejor solución es crear lo que es el Data Lake o el Data Warehouse con esta información, centralizarla, porque eso no son solamente las fuentes de datos que tenés, podés tener fuentes de datos externas que tenés que pegarle una API o a una base de datos que tengas de algún otro software, o queremos sumar datos de nuestro SAP también para poder sumar datos de gestión y compararlos con datos operativos. O sea, cuando empezamos a centralizar los datos y trabajamos con estos tableros, el universo se empieza a expandir y nuestras decisiones empiezan a tener cada vez más fundamento y cada vez más información, ¿sí? Ahora, en cuanto a la adopción de nube, aproximadamente entre el 70 y el 90% de las grandes empresas, YPF, Tecpetrol, Pampa, etcétera, etcétera, de los grandes players, ya han comenzado su proceso de adopción de nube, ¿sí? Ahora, en cuanto a los proveedores, las empresas pequeñas y medianas, entre qué sé yo, 20 sí, entre 20 a 50 o entre 500 y 700 empleados, es decir, lo que serían las pymes. Generalmente alrededor de un 20-25% están comenzando con su investigación sobre adoptar la nube y empezar a mover sus servidores y sus cargas de trabajo en la nube. Alrededor de un 40% están ya
en un proceso de adopción y habíamos dicho 30, 40 son 70, o sea que lo que nos queda es otro 30%. Prácticamente no están usando la nube para absolutamente nada y no lo están investigando, ¿sí? O sea que a nivel general de estas pequeñas y medianas empresas, lo que estamos hablando es de una masa crítica de alrededor del 60% que está o en las primeras etapas de investigación o dando sus primeros pasitos en la nube o que todavía no han implementado sus cargas de trabajo en la nube y alrededor de entre un 40 y 60%, depende de qué es lo que veas, de empresas que han comenzado a dar sus primeros pasos, pero la adopción es parcial o muy básica, ¿sí? Si encontrás algunos datos, otros datos en internet, te pido disculpas, Federico, por esto lo estoy diciendo más que nada de memoria en base a los estudios de mercado que manejamos nosotros. Sumada a la inquietud de Federico, ¿qué compatibilidad de integración tiene con sistema PI System? Habría que analizar cómo se disponibilizan los datos, ¿sí? Pero inicialmente, y respecto a EBEB API System, no sé si te referís a esto, Guillermo, Lautaro. La integración que tiene es muy buena. O sea, generalmente lo que se hace es tomar los componentes centrales, o sea, tomar API System como el componente central en cuanto a obtención de información y empezar a modernizar la infraestructura con datos de IoT, sin necesariamente reemplazar los datos de SCADA, tomar todos esos datos, combinar SCADA con lo de PI System y de esa forma armar el sistema de datos, ya sea Data Lake o datos en Data Warehouse, si son datos estructurados, y consumirlos directamente desde ahí, combinando lo que es SCADA con PI System, ¿sí? ¿Responde eso a tu pregunta, Lautaro? Después tenemos una buena pregunta, sería, bueno, ahí ya le preguntamos al botito y vimos cómo respondió. ¿Cómo se suben los datos? No me quedó claro. Se integran directamente, Ricardo, o sea, conectas los datos, las distintas fuentes de datos al tablero. Eso es parte del trabajo que hacemos como consultores al momento de... gracias, Lautaro. Me alegro haberte respondido. Eso es parte del trabajo que hacemos consultores, definir cuál es el set de datos, organizarlos y dejarlos consumibles, ¿sí? Pero se integran directamente, se conectan directamente de manera tal de que cuando la fuente se actualice, estos no sean datos estáticos, sino que sean datos en tiempo real y ya se pueden consumir ya sea vía API o se pueden consumir directamente a través de los conectores y las integraciones que ya tiene el servicio de Quick, de Amazon Quick, o bien se pueden sumar al Data Lake o al Data Warehouse, como mencionaba recién, que es lo que nosotros recomendamos, conectar contra estos datos, contra este Data Lake y Data Warehouse y consumir esos datos de manera ordenada. Me decís, por favor, Ricardo, si ahí quedó un poquito más claro. Si no, con todo gusto, hacemos uno a uno y sacamos las dudas específicas que tengas. Y finalmente tenemos a Guillermo que nos pregunta, ¿los agentes de IA son propietarios de AWS? El agente de IA que está incluido dentro de la herramienta de Dashboard, sí, es un LLM, parte de este servicio de tableros, pero la información no se comparte con AWS, solamente usamos el motor de la gente dentro de lo que es el tablero. Pero si necesitases, Guillermo, generar algún agente en particular, quizás con un modelo de datos específico para si están haciendo algún trabajo por el lado de análisis geológico o de análisis físicos de cierto set de datos,
también son proyectos que nosotros llevamos a cabo y podemos hacerlos sin ningún problema. Tenemos una alianza con, con uno de nuestros partners, una alianza con una empresa para poder llevar adelante estos trabajos de agentic o de IA más específicos, ¿sí? Así que la respuesta es sí. Es un agente propietario que está incluido dentro del servicio de dashboard. Si se requieren agentes específicos o agentes que tengan que hacer cosas particulares en base a este set de datos, también lo podemos realizar. E incluso si son agentes que requieren de modelos personalizados, también lo podemos hacer y llevar a cabo. Espero haberte respondido, Guillermo. Si no, por favor, sentite libre de repreguntar. Voy a ver, acá tengo un par de mensajes del chat. ¿Cuánto cuesta el servicio y cómo se lo implementa? Lucio se lo implementa a través de consultoría. El costo del servicio depende de cómo se lo va a utilizar, los datos, la cantidad de usuarios que vamos a estar utilizando, si se usa, qué capacidades de la gente ya. Pero como para que te des una idea, el costo de la licencia hoy está en $40 el costo de la licencia del administrador y $25 de la licencia para View, o sea que son costos sumamente accesibles. ¿De dónde sacaría previamente los datos? De las cuadrillas, por ejemplo, Federico, la obtención de los datos la tenemos que hacer por los medios que vayas teniendo. Si tenés, no sé, una planilla Excel en donde tus cuadrillas van reportando el desempeño, o si tenés sensores que van reportando el desempeño, depende de qué sistema y cómo lo tenés implementado, es de dónde vamos a tomar los datos nosotros. Nosotros trabajamos con los datos que vos ya tengas. Este es un ejemplo de cuadrillas, pero puede ser, tenemos un cliente en Colombia que hace control de volúmenes de traslado de gasoductos, de oleoductos, con todo lo que es la información de datos de presiones, de volúmenes, incluso también con cantidad de litros y en realidad metros cúbicos que tienen los tanques. Así que los datos que vos tengas los podemos aprovechar de la forma que necesites. Esto es simplemente un ejemplo de las cuadrillas, pero no necesariamente se trabaja con cuadrillas. Gracias, Federico, por las felicitaciones. ¿Cómo nos conectamos con ustedes? Ricardo, la forma más fácil, hace escanear el QR para poder hacer una cita y nos juntamos y lo analizamos. Y si no, también les voy a dejar mi email. Me pueden escribir a este email que acabo de dejar aquí en el chat de preguntas y respuestas y lo voy a dejar también en el chat general para que se puedan comunicar conmigo. Y de nuevo, coordinamos una sesión. Tienen la posibilidad de que sea 100% sin costos con un experto que los va a estar guiando en cómo llevar adelante este proyecto. Bueno, nos pasamos 11 minutitos. Les pido disculpas a todos. Todavía tenemos 43 personas que nos están acompañando, así que creo que lo podemos considerar todo un éxito en cuanto a audiencia. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad y los espero en la cita para que podamos analizar específicamente su caso de uso y profundizar sobre estas soluciones. Muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo webinar.